No sé en qué momento exacto dejé de ser un hijo para convertirme en el cajero automático de mi familia, pero la frase que me rompió por dentro fue cuando mi padre me miró a los ojos y me dijo que yo era hombre y que iba a sobrevivir. Y lo peor es que lo dijo mientras me entregaba las llaves vacías de mi coche. Mi coche. El único maldito lujo que me había comprado después de trabajar turnos dobles durante casi 4 años. Yo todavía me acuerdo del olor a plástico nuevo cuando lo saqué del concesionario. Me acuerdo porque ese día pensé, por fin algo en mi vida es mío. No heredado. No prestado. No compartido con mi hermana. Mío. Pero claro, en mi casa el mío nunca significó realmente mío. Todo empezó 3 semanas antes de la boda de mi hermana Lucía. Ella siempre fue la favorita. Siempre. Si ella lloraba, el mundo se detenía. Si yo necesitaba algo, me decían que aguantara como hombre. Mi madre me llamó una noche mientras yo seguía trabajando. Ella me dijo que necesitaban hablar conmigo urgente. Yo pensé que alguien estaba enfermo o que había pasado algo grave. Cuando llegué a casa, estaban los dos sentados en la cocina con una cara rarísima. Mi padre ni siquiera me ofreció sentarme. Él me dijo que la boda se estaba saliendo de presupuesto. Yo respondí que lo sentía, pero que no podía ayudar mucho porque ya estaba pagando el préstamo del coche y además tenía mis propias facturas. Y entonces mi madre soltó la bomba. Ella dijo que ya habían encontrado la solución. No entendí hasta que mi padre dejó encima de la mesa una carpeta con los papeles de mi coche. Sentí un vacío horrible en el estómago. Yo pregunté por qué estaban mis documentos ahí. Mi padre respondió tranquilísimo que habían vendido el coche esa misma tarde. Al principio pensé que era una broma enferma. Les dije que el coche estaba a mi nombre. Mi madre evitó mirarme y dijo que encontraron la forma porque ellos habían puesto parte del dinero inicial años atrás. Todavía recuerdo cómo me empezó a temblar la mano. Yo pregunté si estaban locos. Mi padre se enfadó al instante. Él dijo que no levantara la voz en su casa. Después soltó esa frase que todavía escucho en mi cabeza cada vez que intento dormir. Él dijo: tu hermana solo se casa una vez. Tú eres hombre. Tú sobrevives. Así. Frío. Como si me estuviera hablando de una silla vieja. Y Lucía. Lucía ni siquiera parecía incómoda. Ella estaba sentada en el sofá mirando el móvil. Solo dijo que yo estaba exagerando y que ya me compraría otro coche más adelante. Ese fue el momento donde algo dentro de mí se rompió. Porque no era solo el coche. Era toda mi vida. Las veces que tuve que renunciar a cosas para ayudarles. Las veces que pagué recibos cuando mi padre estaba mal económicamente. Las veces que cubrí las deudas de Lucía para que no se estresara. Y aún así, nunca fui suficiente. Yo agarré las llaves de la mesa y pregunté dónde estaba el coche. Mi padre respondió que ya se lo habían llevado. Ni siquiera me dejaron despedirme de él. Salí de esa casa con una sensación horrible en el pecho. Literalmente horrible. Como si alguien me estuviera apretando por dentro. Pero yo seguí trabajando. Porque claro, los hombres sobreviven. Esa noche entré al turno en el almacén intentando convencerme de que podía soportarlo. Intentando no pensar. Intentando no romperme delante de todos. Y entonces, unas horas después, pasó algo que todavía me cuesta contar. Empezó con un mareo raro. Pensé que era cansancio. Llevaba casi 12 horas trabajando y apenas había comido. Me apoyé en una estantería para respirar un poco. Uno de mis compañeros me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí. Mentí. Porque en realidad sentía como si me estuvieran clavando algo en el pecho. Un dolor fuerte. Seco. Que me subía hasta el cuello. Pero seguí trabajando. Porque necesitaba el dinero. Porque ahora ya no tenía coche. Porque mi familia había decidido que mis esfuerzos valían menos que un centro de mesa y una pista de baile para la boda de Lucía. Intenté mover una caja pesada y ahí fue cuando casi me caigo. Se me nubló la vista. Escuchaba todo lejos. Mi compañero corrió hacia mí y me dijo que me sentara. Yo respondí que solo necesitaba agua.
Él me dijo que mi cara estaba blanca. Literalmente blanca. Y aún así seguía pensando en cómo iba a volver a casa sin coche después del turno. Eso era lo más ridículo. Estaba medio muerto y seguía preocupado por eso. Mi jefe salió de la oficina molesto porque habíamos detenido la línea. Cuando me vio sentado en el suelo cambió la cara enseguida. Él me preguntó si necesitaba una ambulancia. Yo dije que no. Porque en mi cabeza solo sonaba una cosa. No hagas gastos innecesarios. Esa frase me la repetía mi padre desde niño. El dolor empeoró de golpe. Me doblé hacia adelante. Ya ni podía respirar bien. Mi compañero dijo que iba a llamar a emergencias. Yo intenté detenerlo. Le dije que no podía pagar una ambulancia. Él me miró como si estuviera viendo a un loco. Y honestamente creo que en ese momento lo era. Porque una parte de mí todavía sentía culpa por gastar dinero en mí mismo. Después de unos minutos el dolor bajó un poco. Lo suficiente para ponerme de pie. Mi jefe insistió en llevarme al hospital. Yo dije que podía ir solo. Él preguntó cómo. Y ahí me quedé callado. Porque no tenía cómo. Mi coche ya no existía en mi vida. Mi jefe terminó gritándome. Él dijo que dejara de actuar como idiota. Me subió a su coche casi a la fuerza. Durante el trayecto me costaba hasta hablar. Miraba por la ventana intentando no desmayarme. Y lo peor es que seguía pensando en la boda. Imaginaba a Lucía probándose vestidos mientras yo apenas podía respirar. Cuando llegamos al hospital me dejaron en urgencias. Todo pasó rápido. Enfermeras. Preguntas. Luces. Gente moviéndose alrededor. Me pusieron en una camilla y escuché a alguien decir que había esperado demasiado para venir. Un médico vino después de hacerme varias pruebas. Tendría unos 50 años. Cara seria. Mirada cansada. Él me preguntó desde cuándo tenía síntomas. Yo le dije que desde hacía semanas me sentía raro. Mucho cansancio. Presión en el pecho. Mareos. El médico levantó la vista inmediatamente. Él preguntó por qué demonios no había venido antes. Y ahí pasó algo que nunca voy a olvidar. Porque yo intenté responder rápido. Como quitándole importancia. Yo dije que había estado ocupado. Pero el médico siguió mirándome. Esperando la verdad. Y no sé por qué, quizá porque estaba agotado. Quizá porque ya no podía más. Pero terminé diciéndolo. Yo dije que mis padres habían vendido mi coche para pagar la boda de mi hermana. Y que ya no tenía cómo moverme. La habitación se quedó completamente en silencio. Hasta las enfermeras dejaron de escribir. El médico me miró fijo unos segundos. Luego preguntó si hablaba en serio. Yo asentí. Sentí una vergüenza horrible. Como si estuviera confesando algo humillante. Entonces él dijo algo que me destruyó por dentro. Él dijo que había visto pacientes abandonados. Gente sola. Ancianos olvidados por sus hijos. Pero que nunca había escuchado a unos padres decirle a un hijo enfermo que sobreviviera porque es hombre. Nadie dijo nada después de eso. Solo escuchaba el pitido de una máquina cerca de mí. Y ahí fue cuando entendí algo terrible. Toda mi vida había normalizado el abuso. Toda mi vida pensé que amar era aguantar. Que ser buen hijo era dejar que te destruyeran. Me dejaron ingresado esa noche. Mi jefe incluso volvió para traerme ropa limpia. Él estaba más preocupado por mí que mi propia familia. Y eso me rompió todavía más. Porque mis padres ni siquiera llamaron. Ni un mensaje. Nada. Lucía sí escribió. Pero no para preguntar cómo estaba. Ella me mandó una foto de unos arreglos florales para la boda. Literalmente. Yo estaba conectado a monitores y ella preguntándome cuál color quedaba mejor con las mesas. Recuerdo mirar el mensaje con una mezcla de rabia y tristeza. Entonces vi otro mensaje debajo. Era de mi madre. Ella escribió que esperaba que yo no estuviera haciendo drama, justo antes de la boda porque todos estaban muy estresados. Ahí entendí que para ellos yo no era un hijo.
Era un recurso. Algo que usar hasta romperlo. Y lo peor vino después. Porque a la mañana siguiente descubrí algo sobre la venta de mi coche que hizo que todo se volviera muchísimo más oscuro. A la mañana siguiente me despertó el sonido de una enfermera cambiando una bolsa de suero. Tenía el cuerpo pesado. Como si me hubieran atropellado. Miré el móvil medio dormido y vi más de 20 mensajes en el grupo familiar. Ni uno preguntando cómo seguía. Todos hablaban de la boda. Que si el DJ. Que si el menú. Que si un tío había cancelado a último momento. Yo miraba la pantalla sintiendo algo raro. Ya ni rabia. Era vacío. Como si por fin mi cabeza estuviera entendiendo algo que mi corazón llevaba años negando. Entonces vi un mensaje privado de un número desconocido. El hombre se presentó como Rubén. Dijo que había comprado mi coche. Mi primer pensamiento fue que quería reclamar algo. Pero no. Él escribió que necesitaba preguntarme una cosa urgente porque la situación le parecía muy extraña. Ahí fue cuando sentí un frío horrible en el cuerpo. Le respondí preguntando qué pasaba. Él tardó unos minutos en contestar. Después me envió una foto. Era el contrato de compraventa. Mi nombre estaba falsificado. Literalmente falsificado. Sentí que me faltaba el aire otra vez. Porque una cosa era que mis padres me manipularan emocionalmente. Pero esto era otra cosa. Esto era ilegal. Rubén me explicó que al principio no sospechó nada. Mi padre parecía muy seguro. Dijo que el coche era un regalo familiar. Pero después notó algo raro. Porque mi madre no dejaba de llorar mientras firmaban. No de tristeza. De nervios. Y según él, mi hermana estaba obsesionada preguntando cuánto tardaría la transferencia bancaria. Como si estuvieran desesperados por recibir el dinero rápido. Rubén dijo que decidió escribirme porque encontró mi número en unos papeles dentro del coche. Él pensó que quizá yo ni sabía que lo habían vendido. Recuerdo quedarme mirando el techo del hospital con las manos temblando. Toda mi vida defendí a mi familia delante de otros. Toda mi vida inventé excusas por ellos. Mi padre solo es estricto. Mi madre está estresada. Lucía es inmadura. Pero ya no podía mentirme más. Me habían robado. Mis propios padres me habían robado. El médico entró justo cuando estaba leyendo los mensajes. Debió notar mi cara porque me preguntó qué había pasado. Yo le mostré el contrato falsificado. Él lo leyó en silencio. Después se quedó unos segundos pensando y dijo algo muy simple. Él dijo que una familia normal no hace eso. Y esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra. Porque yo todavía seguía intentando convencerme de que quizá estaba exagerando. El médico me recomendó denunciar. Dijo que tenía pruebas suficientes. Pero yo seguía dudando. Y eso era lo más triste. Incluso después de todo, todavía me preocupaba destruir a mi familia. Esa misma tarde apareció mi madre en el hospital. Y apareció sonriendo. Sonriendo. Como si nada hubiera pasado. Traía una bolsa con fruta y empezó a hablarme de la boda apenas entró. Ella dijo que el salón había quedado precioso. Yo me quedé mirándola sin responder. Entonces le pregunté directamente si habían falsificado mi firma. Su cara cambió al instante. Fue rapidísimo. Como una máscara cayéndose. Ella dejó la bolsa encima de la mesa y me dijo que bajara la voz. Yo repetí la pregunta. Ella respondió que hicieron lo necesario. Así. Frío. Sin culpa. Sin vergüenza. Yo le dije que eso era un delito. Ella explotó. Empezó a decir que yo siempre hacía todo más difícil. Que Lucía merecía una boda bonita. Que yo nunca entendía el sacrificio familiar. Y luego soltó algo que jamás voy a olvidar. Ella dijo que si yo hubiera sido un hijo menos egoísta, nada de esto habría pasado. Me quedé congelado. Porque literalmente estaba conectado a máquinas después de casi colapsar en el trabajo, y aún así ella lograba hacerme sentir culpable. Entonces entró el médico. Y gracias a Dios entró en ese momento.
porque escuchó la última parte de la conversación. Él preguntó si yo necesitaba descansar. Pero en realidad estaba echando a mi madre de la habitación. Ella inmediatamente cambió el tono. Empezó a actuar como madre preocupada. Dijo que yo estaba sensible por el estrés. El médico ni siquiera discutió. Solo abrió la puerta y dijo que la visita había terminado. Mi madre me lanzó una mirada llena de odio antes de salir. Odio real. No tristeza. No preocupación. Odio. Y ahí entendí algo terrible. Ellos no me veían como familia desde hacía mucho tiempo. Solo me querían útil. Esa noche no pude dormir. Seguí mirando fotos antiguas en el móvil. Cumpleaños. Navidades. Vacaciones. Y en todas las imágenes yo estaba sonriendo como idiota. Pensando que pertenecía ahí. A las 3 de la mañana recibí una llamada de Lucía. Contesté porque pensé que quizá por fin iba a disculparse. Pero no. Ella empezó gritando. Dijo que mamá había llegado llorando a casa por mi culpa. Yo no podía creerlo. Le pregunté si realmente estaban ignorando lo que habían hecho. Ella respondió que yo estaba siendo dramático por un coche. Entonces le dije lo de la firma falsificada. Hubo silencio unos segundos. Y después soltó algo que me dejó helado. Ella dijo que la idea no fue de mis padres. Fue de ella. Según Lucía, mi padre al principio no quería hacerlo porque tenía miedo de problemas legales. Pero ella insistió. Ella dijo que yo nunca denunciaría porque siempre terminaba perdonando. Sentí náuseas reales escuchando eso. Mi propia hermana me conocía tan bien, que sabía exactamente cuánto podía destruirme sin consecuencias. Y luego remató diciendo algo todavía peor. Ella dijo que total yo ni tenía hijos, ni esposa, ni una vida importante. Que el coche estaba mejor invertido en su boda. Creo que en ese momento algo murió dentro de mí definitivamente. Porque ya no sentí tristeza. Sentí claridad. Una claridad fría. Horrible. Por primera vez en mi vida entendí que jamás me habían amado de verdad. Y justo cuando estaba procesando todo eso, recibí otra llamada. Pero esta vez era del banco. Y lo que me dijeron hizo que todo se volviera muchísimo peor. La mujer del banco habló con una voz súper tranquila. Como si estuviera leyendo el clima. Ella me dijo que detectaron una transferencia inusual desde mi cuenta de ahorros. Yo pensé que debía ser un error. Le dije que yo no había movido dinero. Entonces ella mencionó la cantidad. Y sentí el cuerpo helarse otra vez. Eran casi todos mis ahorros. Todo lo que había juntado durante años. Dinero para independizarme. Para un departamento. Para dejar de vivir atrapado cerca de mi familia. Yo le pregunté cuándo se hizo esa transferencia. Y ella respondió que esa misma mañana. Mientras yo estaba hospitalizado. Recuerdo que literalmente me incorporé de golpe en la cama. El monitor empezó a sonar porque mi ritmo cardíaco se disparó. La mujer del banco siguió hablando. Ella dijo que la transferencia se autorizó desde un dispositivo registrado anteriormente. El portátil de mi casa. Mi casa. O mejor dicho, la casa de mis padres donde todavía guardaba parte de mis cosas porque llevaba meses intentando ahorrar para mudarme definitivamente. Ahí entendí todo. Mi madre había ido a visitarme al hospital para asegurarse de que yo seguía ahí. Para ganar tiempo. Mientras tanto alguien estaba vaciando mi cuenta. Me temblaban tanto las manos que casi tiro el teléfono. La mujer del banco empezó a hacer preguntas de seguridad. Yo apenas podía responder. Sentía una mezcla de rabia y náusea. Al final lograron congelar parte del dinero porque la transferencia todavía estaba pendiente. Pero no toda. Una parte ya había salido. Cuando colgué me quedé mirando la pared. Vacío total. Y de repente recordé algo. 2 semanas antes mi madre me había pedido usar mi portátil para imprimir unas cosas de la boda. En ese momento no sospeché nada. Claro que no. Era mi madre. Seguramente ahí consiguió mis datos bancarios. Y lo peor era que ni siquiera me sorprendía ya.
Eso fue lo más triste de todo. Ya esperaba cualquier cosa de ellos. Mi jefe vino a verme más tarde. Le conté todo. Absolutamente todo. Lo del coche. Lo de la firma. Lo del dinero. Él se quedó callado un rato. Después me preguntó algo que nadie me había preguntado jamás. Él dijo, ¿por qué sigues llamando familia a gente que te destruye? Esa pregunta me dejó destrozado. Porque no tenía respuesta. O quizás sí la tenía. Porque me criaron así. Me criaron creyendo que el amor se gana soportando dolor. Que poner límites es traición. Que los hombres deben sacrificarse hasta desaparecer. Esa noche tomé una decisión. La primera decisión egoísta de toda mi vida. Y fue denunciar. No dormí nada. Me pasé horas viendo el techo del hospital mientras sentía una culpa horrible mezclada con rabia. Una parte de mí todavía pensaba en mi madre llorando. En mi padre gritándome. En Lucía diciendo que iba a arruinar su boda. Pero luego miraba los cables conectados a mi pecho y recordaba algo. Casi me muero trabajando después de que me quitaran mi coche. Y ni aun así dejaron de usarme. A la mañana siguiente vino un oficial para tomar declaración. El hospital mismo había reportado posible abuso financiero después de escuchar parte de la conversación con mi madre. Eso me impactó muchísimo. Porque para mí todo aquello era normal. Pero para gente de afuera era tan grave que hasta el personal médico reaccionó. El policía fue amable conmigo. Demasiado amable. Creo que eso hizo todo más difícil. Porque yo seguía sintiendo vergüenza. Él me pidió explicar desde el principio. Y mientras hablaba me di cuenta de algo horrible. Había demasiadas historias. Demasiados momentos donde me manipularon. Mi primer sueldo desapareciendo porque la familia necesitaba ayuda. Mi universidad cancelada para pagarle cursos privados a Lucía. Mi cumpleaños olvidado durante años mientras el de ella parecía una fiesta nacional. Y aún así yo seguía ahí. Siempre ahí. El oficial tomó notas durante casi una hora. Cuando terminamos, me preguntó si tenía algún lugar seguro donde quedarme al salir del hospital. Y esa pregunta me golpeó fuerte. Porque no tenía. Técnicamente seguía viviendo en la casa de mis padres. Mi jefe escuchó eso y directamente dijo que podía quedarme en su apartamento vacío unos días. Yo casi me pongo a llorar ahí mismo. Un hombre que apenas conocía me ofrecía más seguridad que mi propia sangre. Horas después explotó el caos. Porque la policía llamó a mis padres. Y mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero mi madre. Después mi padre. Después Lucía. Después familiares que no hablaban conmigo hace años. Todos diciendo lo mismo. Que cómo podía hacerle esto a la familia. Que mi madre estaba destruida. Que mi padre tenía presión alta. Que Lucía estaba llorando porque su día especial iba a arruinarse. Nadie preguntaba cómo estaba yo. Nadie. Yo ignoré todas las llamadas. Pero después llegó un audio de mi padre. Y juro que nunca voy a olvidar su voz. Sonaba furioso. Descontrolado. Él dijo que yo era un malagradecido. Que todo lo que tenía era gracias a ellos. Que sin ellos yo sería nadie. Y luego dijo algo que me dejó helado. Él dijo que esperaba que no olvidara quién pagó mi tratamiento médico cuando era niño. Como si haberme criado le diera derecho a destruirme después. Escuché ese audio unas 10 veces. Y con cada vez sentía menos dolor. Porque por primera vez veía las cosas claras. Mi padre no estaba triste por haberme hecho daño. Estaba furioso porque ya no podía controlarme. Esa misma tarde recibí otro mensaje. Pero esta vez era de alguien que jamás esperaba. El prometido de Lucía. Sergio. Él escribió que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Yo pensé que iba a defenderla. Que vendría a insultarme igual que todos. Pero cuando contesté, su primera frase fue, no sabía nada de esto. Y ahí entendí que todavía faltaba descubrir algo muchísimo peor. Acepté hablar con Sergio porque honestamente ya no tenía nada que perder. Él llegó al hospital esa misma noche.
Se veía destrozado. Ojeras. Cara pálida. Nervioso. Entró en la habitación mirando al suelo. Ni siquiera sabía cómo empezar. Yo fui directo. Le pregunté si sabía que Lucía había falsificado mi firma y vaciado mi cuenta. Él levantó la cabeza de golpe. Y ahí vi que no estaba actuando. No tenía idea. Sergio se sentó lentamente y empezó a frotarse la cara con las manos. Después me dijo algo que me dejó completamente frío. Él dijo que Lucía le había contado otra historia totalmente distinta. Según ella, yo había ofrecido vender el coche para ayudar con la boda. Que era un gesto hermoso de hermano. Incluso había llorado contándolo. Pero eso no fue lo peor. Sergio tragó saliva y dijo que mis padres también participaron en la mentira. Que durante semanas hablaban de mí como el hijo bueno que siempre ayudaba a la familia. Sentí una mezcla de rabia y asco. Habían convertido mi destrucción en una historia bonita para quedar bien delante de todos. Sergio sacó el móvil y me enseñó algo. Era una publicación privada que Lucía había hecho para sus amigas. Fotos del salón. Del vestido. De la decoración. Y debajo había escrito: por suerte mi hermano nos salvó la boda. Casi vomito viendo eso. Porque mientras ella subía fotos sonriendo, yo estaba colapsando en el trabajo. Sergio seguía sin mirarme directamente. Parecía avergonzado de estar relacionado con todo eso. Entonces dijo algo todavía peor. Él confesó que hacía días tenía dudas sobre Lucía. Porque había descubierto movimientos raros con dinero. Facturas escondidas. Deudas. Tarjetas casi al límite. Resulta que la boda ni siquiera era el verdadero problema. Lucía llevaba meses gastando cantidades absurdas intentando aparentar una vida perfecta en redes sociales. Ropa de lujo. Viajes. Cosméticos caros. Cosas que ni siquiera podía pagar. Y mis padres llevaban tiempo cubriendo todo. Pero ya no tenían dinero. Entonces aparecí yo. Como siempre. El plan de emergencia. El sacrificio fácil. Yo me quedé en silencio muchísimo rato. Porque cuanto más escuchaba, más entendía que nunca fui una persona para ellos. Fui un seguro de vida. Un respaldo económico. Sergio me miró y preguntó si de verdad iba a denunciar. Yo le dije que sí. Y entonces él me contó la peor parte de todas. Él dijo que Lucía estaba convencida de que yo no me atrevería. Que literalmente se burló de eso. Según Sergio, ella dijo durante una discusión: mi hermano siempre vuelve arrastrándose. ¿Siempre? Esa frase me atravesó el pecho. Porque era verdad. Toda mi vida hice eso. Volver. Perdonar. Aguantar. Sergio parecía roto mientras hablaba. De repente empezó a contarme cosas sobre la relación con Lucía que nadie sabía. Cómo ella manipulaba todo. Cómo lloraba para conseguir dinero. Cómo amenazaba con cancelar la boda cada vez que él le decía que estaban gastando demasiado. Incluso confesó que una semana antes ella le pidió acceso a sus cuentas bancarias por si acaso. Él se negó. Y según él, Lucía estuvo 2 días sin hablarle por eso. Ahí entendí algo escalofriante. Yo no era especial. Ella hacía esto con todos. Solo que conmigo llevaba años practicándolo. Sergio finalmente me preguntó algo difícil. Él dijo si yo creía que Lucía alguna vez me quiso de verdad. Y honestamente, no pude responder. Porque me di cuenta de que ya ni sabía cómo se veía el amor sano. Todo en mi vida había sido intercambio. Sacrificio. Culpa. Control. Antes de irse, Sergio me pidió perdón. Varias veces. Yo le dije que él no tenía culpa. Pero entonces él me entregó una carpeta. Y ahí fue donde todo explotó de verdad. Dentro había copias de mensajes. Conversaciones. Capturas de pantalla. Lucía hablaba con mis padres sobre mí como si fuera un objeto. Literalmente planeaban cuándo pedirme dinero. Cómo manipularme. Cómo hacerme sentir culpable. Mi madre incluso escribió una frase que me destruyó completamente.
Ella dijo, si le haces sentir que decepciona a la familia, siempre cede. Me quedé mirando esa pantalla sin poder respirar bien. Porque era verdad. Me habían entrenado desde niño. Entrenado para obedecer. Sergio también me mostró otra conversación donde hablaban del coche. Mi padre tenía miedo de venderlo porque sabía que podía traer problemas legales. Pero Lucía respondió algo horrible. Ella dijo, no importa. Total, si se enfada un poco luego se le pasa. Ese un poco casi me mata. Literalmente. Sergio me dijo que había decidido cancelar la boda. Yo levanté la vista sorprendido. Él asintió lentamente y dijo que no podía casarse con alguien capaz de hacer eso. Pero había un problema. Los depósitos ya estaban pagados. Mucho dinero perdido. Y ahí vino el último golpe. Sergio confesó que gran parte de esos depósitos se habían hecho con el dinero robado de mi cuenta. Sentí como si me arrancaran el aire otra vez. Mi dinero. Mi coche. Mi salud. Todo destruido para financiar una mentira gigante. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar más, mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de mi madre. Solo una frase. Si destruyes esta boda, olvídate de que tienes familia. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Y por primera vez en mi vida, no sentí miedo. Sentí alivio. Porque después de todo lo que había descubierto, perderlos ya no parecía una amenaza. Parecía libertad. Pasé el resto de la noche despierto mirando ese mensaje de mi madre. Olvídate de que tienes familia. Lo releí tantas veces que dejó de parecer una amenaza. Empezó a sonar como una confesión. Porque la verdad era que hacía años que no tenía familia. Solo tenía personas que sabían exactamente cómo usarme. A la mañana siguiente me dieron el alta. El médico me explicó que había tenido un episodio serio por estrés extremo y agotamiento. Me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Él dijo que el cuerpo siempre termina cobrando las deudas emocionales. Salí del hospital con una bolsa de ropa prestada por mi jefe y una sensación rarísima. No tenía coche. No tenía casa. No tenía familia. Pero por primera vez tampoco tenía cadenas. Mi jefe me llevó al apartamento vacío que me había ofrecido. Era pequeño. Viejo. Apenas amueblado. Pero cuando cerré la puerta sentí algo que jamás había sentido en años. Paz. Duró exactamente 40 minutos. Después empezaron los golpes en la puerta. Fuertes. Violentos. Mi corazón se disparó. Miré por la mirilla y vi a mi padre. ¿Solo? Pero ya sabía que eso era peor. Abrí porque honestamente estaba cansado de esconderme. Él entró sin pedir permiso. Caminó por el apartamento mirando alrededor con desprecio. Luego se giró hacia mí y dijo que estaba haciendo el ridículo. Yo no respondí. Él empezó a hablar rapidísimo. Que la policía había humillado a la familia. Que los vecinos estaban preguntando cosas. Que Lucía llevaba horas llorando. Que mi madre no podía ni respirar de la angustia. Y después vino lo más increíble de todo. Él me pidió que retirara la denuncia por el bien de todos. Ni una disculpa. Ni una sola. Yo le pregunté si realmente pensaba que lo que hicieron estaba bien. Mi padre se quedó callado unos segundos. Y luego dijo algo que terminó de destruir cualquier amor que me quedaba por él. Él dijo que en las familias siempre hay uno que sacrifica más. Y que me tocó a mí. Así de simple. Como si mi vida fuera una cuota que alguien debía pagar. Yo le pregunté si también incluía robarme y falsificar mi firma. Entonces explotó. Empezó a gritar que yo era débil. Que antes los hombres aguantaban más. Que por culpa de mi generación ahora todo era trauma y victimismo. Yo lo miraba y de repente entendí algo. Mi padre no era fuerte. Nunca lo fue. Solo era un hombre que convirtió su dolor en crueldad. Porque era más fácil romper a otros que admitir que estaba roto. Él siguió gritando hasta que dijo algo imperdonable. Dijo que ojalá nunca hubiera gastado dinero criándome.
Esa frase hizo silencio en toda la habitación. Incluso él pareció darse cuenta de lo que acababa de decir. Pero ya era tarde. Yo sentí algo muy raro. No dolor. No rabia. Desconexión. Como si finalmente hubiera muerto la última esperanza de tener un padre. Le pedí que se fuera. Él respondió que no pensaba irse hasta que arreglara este desastre. Entonces le enseñé las capturas de pantalla que Sergio me había dado. Vi cómo cambió su cara. Primero sorpresa. Luego miedo. Y después algo peor. Vergüenza. Mi padre se sentó lentamente en una silla. Parecía envejecido de golpe. Ahí entendí que probablemente él nunca creyó que Lucía guardara esas conversaciones. Yo le pregunté si sabía todo lo que ella decía sobre mí. No respondió. Solo bajó la cabeza. Y por primera vez en mi vida vi a mi padre pequeño. No como autoridad. No como monstruo. Solo como un hombre cobarde que dejó que su hija favorita destruyera a todos alrededor. Después confesó algo que me dejó helado. Él dijo que la deuda real no era de la boda. Era de Lucía. Resulta que debía muchísimo dinero. Créditos. Compras online. Prestamistas. Incluso dinero prestado a amigos. Todo por mantener una imagen perfecta. Mi madre y mi padre llevaban meses tapando agujeros. Vendieron joyas. Vaciaron ahorros. Mi padre incluso pidió un préstamo secreto. Pero nada alcanzaba. Entonces Lucía propuso vender mi coche. Y cuando eso tampoco bastó, fueron por mi cuenta bancaria. Yo escuchaba todo sintiendo el estómago revuelto. Porque mientras yo trabajaba turnos dobles para sobrevivir, ellos estaban financiando una fantasía. Le pregunté por qué nunca me dijeron la verdad. Mi padre soltó una risa triste. Él dijo que porque sabían que yo iba a salvarlos igual. Y ahí entendí algo devastador. Nunca me vieron como hijo. Me vieron como solución. Mi padre empezó a llorar. Literalmente llorar. Era la primera vez que lo veía así. Me dijo que estaba cansado. Que ya no sabía cómo controlar a Lucía. Que mi madre hacía cualquier cosa por ella. Y que todo se les había ido de las manos hacía años. Después me pidió algo horrible. Él dijo que retirara la denuncia y simplemente desapareciera de sus vidas. Que así al menos Lucía podría empezar de nuevo. Imagínense escuchar eso. Tu propio padre pidiéndote que desaparezcas para proteger a quien te destruyó. Yo me levanté y abrí la puerta. Le dije que se fuera. Él tardó unos segundos en moverse. Antes de salir me miró con una cara rarísima. ¿Vacía? Y dijo algo muy bajo. Él dijo que algún día entendería lo que significa hacer sacrificios por la familia. Y yo respondí algo que jamás pensé decirle. Yo dije que eso no era familia. Eso era abuso. Mi padre no respondió. Solo se fue. Y cuando la puerta se cerró, me derrumbé. Porque aunque sabía que tenía razón, seguía doliendo. Duele muchísimo aceptar que las personas que debían protegerte fueron quienes más te destruyeron. Pasaron 2 días relativamente tranquilos. Hasta que Internet hizo explotar todo. Porque alguien filtró las capturas de pantalla. Y cuando digo explotar, explotó de verdad. La historia empezó a circular entre familiares. Amigos. Compañeros de trabajo de mis padres. Gente de la iglesia de mi madre. Todo el mundo empezó a enterarse de cómo me habían robado para pagar la boda perfecta de Lucía. Y entonces llegó la llamada que nadie esperaba. Era mi madre. Pero esta vez, estaba llorando de verdad. Desesperada. Porque acababa de pasar algo muchísimo peor, contesté porque honestamente pensé que alguien se había muerto. Mi madre casi no podía hablar del llanto. Apenas lograba respirar. Repetía mi nombre una y otra vez. Yo me quedé en silencio esperando entender algo. Entonces finalmente lo dijo. Sergio había publicado todo. Absolutamente todo. Las capturas. Los mensajes. Incluso audios de Lucía burlándose de mí. Mi cuerpo se quedó helado.
Porque yo jamás había pensado exponerlos públicamente. Si quería justicia. Pero no imaginé algo así. Mi madre empezó a decir que la gente las estaba insultando. Que familiares dejaron el grupo familiar. Que amigos de la boda estaban cancelando asistencia. Que hasta el salón quería desligarse del escándalo. Y después dijo algo que me dejó completamente vacío por dentro. Ella dijo: Lucía no para de gritar que todo esto es culpa tuya. Escuchar eso ya ni me sorprendía. Literalmente podían incendiar el mundo y aún así encontrar la forma de culparme. Mi madre seguía llorando. Pero había algo distinto esta vez. Ya no sonaba manipuladora. Sonaba aterrada. Entonces me confesó lo que realmente estaba pasando. Resulta que no solo había problemas legales por mi coche y mi cuenta bancaria. Había mucho más. Muchísimo más. Porque después de ver las publicaciones, varias personas empezaron a reclamar dinero a Lucía. Amigos. Compañeros. Incluso familiares lejanos. Gente que le había prestado dinero durante años y jamás volvió a verlo. Todo explotó junto. Como una bomba. Mi madre me contó que esa mañana 2 hombres fueron a la casa buscando a Lucía. No parecían precisamente cobradores normales. Según ella, estuvieron golpeando la puerta durante casi 20 minutos. Mi padre terminó llamando a la policía porque uno amenazó con arruinarles la vida si no devolvían el dinero. Yo escuchaba todo sintiendo una mezcla rarísima de horror y distancia. Como si estuviera oyendo la tragedia de otra familia. Mi madre me preguntó si podía hablar con Sergio para que borrara las publicaciones. Yo le dije que no tenía contacto con él desde hacía días. Ella empezó a suplicarme. Literalmente suplicarme. Dijo que Lucía estaba encerrada en su habitación. Que no comía. Que no dejaba de decir que quería morirse. Y ahí pasó algo horrible dentro de mí. Porque antes, escuchar eso me habría destruido. Habría corrido inmediatamente a salvarla. Pero esta vez, no sentí nada. Solo cansancio. Muchísimo cansancio. Le dije a mi madre que necesitaban buscar ayuda profesional para Lucía. Ella respondió algo que me hizo entender por qué todo terminó así. Mi madre dijo que Lucía solo necesitaba que yo retirara la denuncia para tranquilizarse. O sea, incluso al borde del desastre seguían viendo mi sufrimiento como la solución mágica. Colgué después de eso. No podía más. Me quedé sentado en el sofá del apartamento mirando la pared durante horas. Y entonces llegó otro mensaje. Esta vez de Sergio. Él me pidió vernos urgente. Acepté. Nos encontramos en un café pequeño lejos del centro. Cuando llegué, él parecía todavía peor que la última vez. Ojeras profundas. La mirada perdida. Se veía como alguien que llevaba días sin dormir. Apenas me senté me pidió disculpas por publicar las cosas. Yo le pregunté por qué lo hizo. Sergio respiró hondo y dijo algo que me dejó helado. Él dijo que no fue por venganza. Fue porque descubrió otra mentira gigantesca de Lucía. Resulta que mientras estaban comprometidos, ella seguía viendo a su ex. Pero no solo eso. También le pedía dinero a escondidas. Dinero usando excusas sobre problemas familiares. Mi nombre aparecía constantemente. Ella decía que necesitaba ayudarme porque yo estaba enfermo o endeudado. Sentí náuseas escuchando eso. Lucía usaba mi vida como herramienta para manipular gente. Sergio me mostró mensajes. Fotos. Transferencias bancarias. Era real. Todo real. Pero lo peor todavía no había llegado. Porque Sergio bajó la voz y me preguntó si alguna vez escuché hablar de una inversión que mi padre hizo hace años. Yo dije que no. Entonces me contó algo que literalmente me hizo dejar de respirar unos segundos. Mi padre había usado parte del fondo universitario que mis abuelos dejaron para mí. Dinero que yo jamás vi. Dinero que supuestamente desapareció por problemas económicos. Pero no desapareció. Lucía lo gastó. Años atrás. En viajes. Compras. Deudas. Mi padre y mi madre lo ocultaron toda la vida.
Recuerdo quedarme completamente inmóvil. Porque de repente toda mi juventud empezó a tener sentido. Las excusas para no poder pagarme estudios. Las discusiones económicas. Las veces que me dijeron que simplemente no alcanzaba. Era mentira. Siempre fue mentira. Yo trabajé hasta destruirme mientras ellos financiaban la vida de Lucía a mis espaldas. Sergio me dijo que descubrió eso porque encontró documentos viejos escondidos en una caja cuando fue a recoger sus cosas de la casa de mis padres. Según él, mi padre intentó quitárselos desesperadamente. Ahí entendió que escondían algo enorme. Yo sentí una presión horrible en el pecho otra vez. No física. Emocional. Como si toda mi vida hubiera sido una obra de teatro manipulada por ellos. Entonces Sergio dijo algo que todavía me persigue. Él dijo que mi familia hablaba de mí como si yo fuera el fuerte. Pero en realidad yo era el más fácil de romper. Porque era el único que amaba de verdad. Juro que escuchar eso me hizo llorar por primera vez desde el hospital. ¡Ey! En medio del café. Sin poder detenerme. Porque tenía razón. Yo seguía intentando entender cómo podían hacerme esto porque todavía los veía como familia. Mientras ellos llevaban años viéndome como recurso. Sergio también lloró. Me confesó que sentía culpa por no haber notado antes cómo era Lucía realmente. Después me dijo algo inesperado. Él quería declarar a mi favor. Entregar todas las pruebas. Todo. Yo me quedé mirándolo sorprendido. Sergio asintió y dijo que estaba cansado de proteger personas crueles solo para evitar conflictos. Esa frase me golpeó fuerte. Porque describía exactamente mi vida. Cuando salimos del café vi que tenía 15 llamadas perdidas de mi madre. Y un mensaje de voz de mi padre. Lo escuché en el coche de Sergio. Mi padre sonaba completamente derrotado. Muy distinto al hombre que me gritó días antes. Él dijo que necesitaba verme urgente. Que esta vez era serio. Que Lucía había desaparecido. Y que antes de irse, dejó una carta donde escribió algo que hizo que toda mi sangre se congelara. Mi padre dijo que Lucía dejó una carta donde escribió que si algo le pasaba, era culpa mía. Así. Directo. Frío. Manipulador hasta el final. Sentí el estómago caerme al piso. Sergio también escuchó el audio y soltó una maldición bajito. Porque los dos entendimos lo mismo al instante. Incluso desapareciendo, incluso después de destruirnos a todos. Lucía seguía intentando controlar la historia. Mi padre lloraba en el audio. Decía que no sabían dónde estaba. Que su teléfono estaba apagado. Que mi madre estaba volviéndose loca. Y después soltó algo que me dio escalofríos. Él dijo que había encontrado la habitación de Lucía vacía, pero también habían desaparecido varias carpetas con documentos familiares. Documentos bancarios. Contratos. Papeles viejos. Ahí sentí que algo no encajaba. Porque ya conocía a Lucía. Ella no hacía nada sin pensar en sí misma primero. No desaparecía por tristeza. Desaparecía porque estaba planeando algo. Sergio pensaba igual. Él me dijo que tuviéramos cuidado. Que Lucía era peligrosa cuando perdía el control. Y honestamente, escuchar a alguien describir a mi hermana así me dolió muchísimo. Pero también era verdad. Esa noche terminé yendo a casa de mis padres por primera vez desde el hospital. Solo porque una parte de mí necesitaba cerrar algo. Cuando llegué, la casa parecía otra. Oscura. Silenciosa. Como si hubiera pasado una tormenta. Mi madre abrió la puerta y apenas me vio se lanzó a abrazarme llorando. Pero yo me quedé quieto. Sin devolver el abrazo. Y creo que eso la destruyó más que cualquier grito. Porque por primera vez ya no podía manipularme con lágrimas. Mi padre estaba sentado en la cocina. Se veía envejecido 10 años. Sobre la mesa estaba la carta de Lucía. Mi madre me pidió que la leyera. Yo dudé unos segundos. Pero al final la abrí. Y juro que nunca había leído algo tan enfermizo. Lucía no pedía perdón. No asumía responsabilidad. Toda la carta era un ataque.
Decía que yo había arruinado su vida por envidia. Que siempre fui resentido porque ella recibía más atención. Que si la familia se destruía era porque yo necesitaba ser la víctima. Y luego escribió una frase que me dejó congelado. Ella dijo que ojalá aquella noche en el trabajo hubiera sido suficiente para que todos finalmente me dejaran en paz. Sentí literalmente un vacío en el pecho. Mi madre empezó a llorar desesperadamente diciendo que Lucía no hablaba en serio. Pero yo ya ni escuchaba. Porque acababa de entender algo horrible. Mi hermana deseó mi muerte. Y probablemente no era la primera vez. Solo era la primera vez que lo escribía. Después vi algo más en la carta. Un nombre. ¿Marcelo? Le pregunté a mis padres quién era. Mi padre y mi madre se miraron entre ellos nerviosos. Y ahí supe que escondían algo otra vez. Mi padre finalmente confesó que Marcelo era uno de los hombres que prestaban dinero a Lucía. Pero no era un banco. Ni nada legal. Era alguien peligroso. Muy peligroso. Resulta que Lucía llevaba meses debiéndole muchísimo dinero. Y no solo dinero. También había firmado cosas usando información de mis padres. Incluso información mía. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Mi padre bajó la cabeza y dijo algo tan absurdo que pensé que había escuchado mal. Lucía había intentado sacar préstamos usando mi nombre. Mi nombre. Mi historial laboral. Mi información personal. Porque según ella, yo tenía mejor crédito. Ahí exploté de verdad. Después de días aguantando todo, exploté. Empecé a gritar. Años de rabia saliendo de golpe. Les pregunté cómo demonios permitieron que llegara tan lejos. ¿Cómo podían seguir protegiéndola después de todo? Mi madre gritaba que Lucía estaba enferma. Mi padre decía que intentaron ayudarla. Pero yo ya no podía escuchar más excusas. Entonces vi algo en la cara de mi padre. Miedo real. Y eso me hizo callar. Porque entendí que ellos también empezaban a darse cuenta de lo monstruoso que habían creado. Mi madre me confesó llorando que hacía años sabían que Lucía mentía compulsivamente. Robaba. Manipulaba. Incluso de adolescente había falsificado firmas en el colegio. Pero siempre la cubrieron. Siempre. Porque era sensible. Porque no querían arruinarle el futuro. Y cada vez que alguien sufría por culpa de ella, me pedían a mí que entendiera. Que perdonara. Que ayudara. Yo me quedé sentado escuchando todo sintiendo ganas de vomitar. Porque en realidad no criaron a una hija. Criaron una bomba y me usaron como escudo humano toda la vida. Entonces sonó el teléfono de mi padre. Él contestó y se puso blanco inmediatamente. Era la policía. Habían encontrado el coche de Lucía abandonado cerca de una estación de buses. Pero ella no estaba. Mi madre se derrumbó llorando en el piso. Mi padre salió rápido. Yo me quedé quieto unos segundos pensando si debía ir o no y aunque me odio un poco por esto, fui. Porque todavía había una parte enferma de mí que necesitaba saber que seguía viva. Llegamos a la estación cerca de medianoche. Había policías revisando cámaras. Uno de ellos habló conmigo aparte porque ya conocían mi denuncia. Me preguntó si creía que Lucía podía hacerse daño. Yo dudé muchísimo antes de responder. Porque honestamente ya no sabía quién era mi hermana. Entonces el oficial me mostró algo encontrado dentro del coche. Una carpeta llena de documentos. Copias de DNI. Datos bancarios. Contratos. Nombres de personas. Y entre ellos estaba el mío. Varias veces. Sentí un escalofrío subir por toda la espalda. El policía preguntó si reconocía algo. Y ahí encontré una hoja que me dejó helado. Era una solicitud de préstamo enorme. Con mi firma falsificada otra vez. Pero esta vez la cantidad era muchísimo mayor. Muchísimo. Y ya estaba aprobada parcialmente. Ahí entendí la verdad completa. Lucía no solo me robó para pagar la boda. Estaba construyendo toda una vida usando mi identidad.
Y si yo no hubiera terminado en el hospital, probablemente jamás me habría enterado. Porque habría seguido trabajando. Pagando. Aguantando. Mientras ella me destruía lentamente por detrás. El oficial empezó a hacer preguntas rápidas. Pero yo apenas podía escucharlo. Porque en ese momento recordé algo muy pequeño. Algo estúpido. Una vez cuando éramos niños, Lucía rompió un jarrón carísimo de mi madre. Y yo mentí diciendo que fui yo para que ella no llorara. Mi padre me castigó durísimo ese día. Y aún así recuerdo que me sentí feliz porque había protegido a mi hermana. Pensar en eso me rompió completamente. Porque entendí que llevaba toda la vida sacrificándome por alguien que jamás habría hecho lo mismo por mí. Y justo cuando estaba perdido en esos pensamientos, un policía gritó que acababan de encontrar una cámara de seguridad donde aparecía Lucía. Y no estaba sola. Estaba con alguien que hizo que mi padre casi se desmayara al verlo. El hombre que aparecía junto a Lucía en la cámara era Marcelo. Mi padre literalmente tuvo que apoyarse en una pared porque las piernas dejaron de responderle. Yo nunca lo había visto así. Siempre fue el hombre que gritaba más fuerte. El que controlaba todo. Pero en ese momento parecía un anciano destruido. La grabación mostraba a Lucía subiendo a un autobús con una mochila enorme y una carpeta en las manos. Marcelo iba detrás de ella hablando por teléfono. Y aunque no había audio, se veía clarísimo que estaban discutiendo. El policía pausó la imagen justo cuando Lucía giró la cara hacia la cámara. Y juro que jamás olvidaré esa mirada. No parecía triste. No parecía asustada. Parecía furiosa. Como alguien a quien le quitaron algo que cree suyo. Ahí entendí que Lucía nunca se vio como culpable. Ni un segundo. Hasta el final se veía como víctima. La policía empezó a moverse rápido. Dijeron que probablemente intentaba salir de la ciudad antes de que explotaran más denuncias. Porque sí. Ya no era solo mi caso. Después de las publicaciones aparecieron más personas. Muchísimas más. Gente contando historias similares. Dinero desaparecido. Mentiras. Manipulación. Incluso una prima nuestra confesó que Lucía le robó joyas años atrás y mi madre le pidió guardar silencio, para no dividir a la familia. Todo empezó a derrumbarse. Toda la mentira perfecta. Toda la imagen de hija ideal. Y lo más duro fue ver las caras de mis padres mientras entendían algo horrible. Pasaron años destruyéndome para proteger a alguien que nunca protegió a nadie. Volvimos a casa cerca del amanecer. Nadie hablaba. Mi madre tenía la mirada perdida. Mi padre parecía vacío por dentro. Y por primera vez en mi vida, yo no sentía necesidad de arreglar nada. No intentaba calmarlos. No intentaba salvar a la familia. Solo estaba cansado. Muy cansado. Antes de irme, mi madre me detuvo en la puerta. Me preguntó si algún día podría perdonarlos. Y esa pregunta me atravesó el pecho. Porque durante años soñé con escuchar una disculpa. Pero ahora que finalmente parecían entender el daño que hicieron, ya era tarde. Yo la miré y le dije algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Le dije que el problema no fue elegir a Lucía. El problema fue que para elegirla tuvieron que destruirme primero. Mi madre empezó a llorar otra vez. Pero esta vez no intentó detenerme cuando me fui. Creo que por fin entendió que me había perdido de verdad. Pasaron 3 semanas después de eso. Encontraron a Lucía en otra ciudad usando documentos falsos. Intentando abrir cuentas bancarias nuevas. Cuando la arrestaron, según Sergio, siguió diciendo que todo era culpa mía. Incluso frente a la policía. Ni una lágrima. Ni arrepentimiento. Nada. Solo rabia porque ya no podía controlar la historia. La investigación fue enorme. Más fraudes. Más deudas. Más víctimas. Y aunque nunca quise destruirla, tampoco moví un dedo para salvarla esta vez. Porque finalmente entendí algo. Amar a alguien no significa dejar que te hunda con él. Mi padre intentó llamarme varias veces durante esos meses. A veces contestaba. A veces no. La voz le cambió muchísimo.
Ya no sonaba autoritario. Sonaba derrotado. Un día me confesó que llevaba años sabiendo que algo estaba mal con Lucía, pero tenía miedo de enfrentarla. Y entonces me dijo la frase más honesta que escuché de él en toda mi vida. Él dijo: fue más fácil sacrificarte a ti porque tú sí nos querías. Y honestamente, esa fue la herida más profunda de todas. Porque era verdad. Me sacrificaron precisamente porque sabían que yo aguantaría. Porque confiaban en mi amor. Y eso me cambió para siempre. Tiempo después recuperé parte del dinero. También recuperé legalmente el coche gracias a la ayuda de Rubén, el hombre que lo compró. Cuando entendió todo, colaboró con la investigación y aceptó devolverlo mientras el caso se resolvía. El día que volví a sentarme al volante, me quedé llorando como un niño varios minutos. Pero no por el coche, sino porque por primera vez entendí algo. Nunca se trató del coche. Se trató de mí. De cuánto permití que me convencieran de que yo valía menos. Hoy vivo solo. Lejos de ellos. Sigo teniendo cicatrices. Hay días donde todavía escucho la voz de mi padre diciéndome que los hombres sobreviven. Pero ya no la escucho igual. Porque ahora entiendo que sobrevivir no significa aguantar abuso hasta romperte. A veces sobrevivir significa irte. Cortar lazos. Elegirte a ti mismo aunque te llamen egoísta. Y lo más triste de toda esta historia, es que el día que terminé en el hospital, todavía estaba preocupado por no arruinarle la boda a mi hermana. Mientras ella ya llevaba años arruinándome la vida a mí.